invitarnos al seminario. Mi nombre es Jordi Meléndez y trabajo en Farmacéuticos Mondi, que es una organización de salud que trabajamos en proyectos de salud, pero también en proyectos relacionados con el agua. La idea que le comentaba a José Luis es que os pueda contar un poco el enfoque de trabajo de las ONGs, que también trabajamos en agua desde ese enfoque de salud, ¿sí? Y luego presentaros un vídeo sobre Guatemala. No trabajamos en Ghana, sé que os interesa mucho el tema africano, pero la idea es que nos sirva como excusa para poder hablar de los proyectos de agua, de saneamiento, cuáles son un poco las claves, ¿no? Y cómo se desarrollan, más o menos, ¿vale? La idea es, bueno, sacar algunas ideas. Entonces también nos acompañará Vanessa, esta chica que está aquí, que es de aquí de Segovia, que participó... ¿A dónde? De Ávila. Ah, bueno. Participó en los programas de empleados solidarios de la Junta de Castilla y León, ¿vale? En Castilla y León la Junta tiene esos dos programas, no sé si los conocéis, uno de empleados que van un mes a un proyecto y otro de voluntariado, joven voluntariado, que ya son 3 meses y que gestiona la Junta de Castilla y León. Nosotros colaboramos con esos proyectos y bueno, todos estos últimos años siempre han ido un par de personas. Entonces, os cuento rápidamente el trabajo, por ejemplo, que hace Farmamundi, por qué hace agua también, ¿sí? Farmamundi, la sede está en Valencia y tenemos un área logística de distribución de medicamentos y material sanitario, proyectos de cooperación y proyectos de educación al desarrollo, ¿vale? Entonces, 3 ramas. Entonces, el enfoque de trabajo que entiendo que todas las ONGs están realizando ahora es el enfoque basado en derechos. ¿Sí? Entonces, para llegar a lo del agua y saneamiento, desde un enfoque de salud, se preparan aquí algunos pequeños gráficos, no sé si ven, si no luego le echáis un ojo, ¿vale? Os he puesto algunos twitters de referentes en todo lo que tiene que ver en agua y saneamiento, ¿sí? Y cooperación. Tenéis, por ejemplo, Ingenierías Sin Fronteras, que tiene una visión muy interesante, Onagua, así a nivel más nacional, y luego las otras pues son organizaciones más internacionales que sobre todo trabajan en el tema de políticas públicas internacionales vinculadas al agua, ¿vale? Y si queréis ver un buen documental, este de aquí, Up to the Last Drop, ¿no? Esta última gota, que habla de modelos de gestión de agua y que lleva el debate ya no solo al debate de países ricos, países pobres, sino que habla de los modelos de gestión del agua en Europa, ¿sí? Luego, si queréis, le echáis un ojo. El enfoque de derechos va desde que se crea la OMS en el 48, ¿sí? En el 48 también está la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿vale? Entonces, bueno, ese enfoque de trabajo cuando empieza la OMS son enfoques de programas verticales, que se llaman, que es sobre enfermedades, sobre una enfermedad o dos. Viruela fue el gran caso de erradicación de una enfermedad, es la única enfermedad que se ha erradicado por el hombre, digamos, por la acción, ¿no? internacional en torno a la salud. De esa mirada más vertical en torno a enfermedades se pasa en la declaración de Alma-Ata, que si trabajáis temas de salud, lo tenéis que saber, se pasa a una lógica de salud para todos y una lógica de atención primaria en salud. Programas horizontales que ya no iban solo sobre una enfermedad, sino sobre el desarrollo de sistemas de salud. Y de ahí, de los APS, de la atención primaria en salud, sale el concepto de determinantes de salud. Entendemos lo que es un determinante de salud, ¿no? Fijo un ejemplo. ¿Qué determina nuestra salud? La dieta. ¿Perdón? La alimentación. Muy bien. Horas de sueño. Bien, bien concreto, sí. Actividad física. Vale, pero pensar más global, más... La clase social. acceso a recursos económicos también, pero si seguimos ampliando el foco, ¿qué más determina nuestra salud? Los servicios sanitarios. Servicios sanitarios, ¿qué más? Donde nazcas, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, depende cómo esté cada entorno, ¿verdad? Vale. ¿Os doy alguna respuesta para que tenga razón? Acceso al agua y saneamiento, acceso a una vivienda digna. Todas estas lógicas es por donde entra el derecho al agua y saneamiento y higiene, ¿vale? Entonces es esa mirada la mirada que incluye el agua y saneamiento desde un enfoque de salud, ¿vale? Entonces, casi todas las ONGs ya trabajamos en ese enfoque y las que son especialistas en agua también incorporan temas de salud, ¿vale? Porque el agua es clave en el tema de enfermedades, todo el tema de diarreas y todas las infecciones víricas y demás que hay. El agua es clave, ¿no? Es clave en Ghana, pero es clave también aquí en Segovia, ¿no? Que hay un tratamiento de aguas que incida en eso, ¿no? Entonces, desde este enfoque ya pasamos a los ODM, que esto suena, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los ODS, que desde el 2015, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, desde Naciones Unidas, el titular es garantizar el ODS 6, hay varios ODS, el 6 es sobre agua y saneamiento, ¿vale? Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, ¿vale? Para todos, la lógica de inclusión, ¿sí? Y dentro de los ODS se genera una serie de objetivos y una serie de indicadores, ¿vale? Una palabra que si trabajáis temas de agua es esta, el WASH, ¿vale? Que tiene que ver sobre agua, saneamiento y higiene. Son como las tres grandes líneas de trabajo cuando hay un proyecto de agua, ¿sí? Seguro que el proyecto que estáis desarrollando, ¿no? Trata como, o sea, habla de estos tres conceptos, ¿vale? Entonces el objetivo 1 habla de la calidad de servicio de agua, saneamiento y higiene en el hogar. Esto es importante, ¿eh? Porque cuando se hacen los indicadores de los proyectos se tienen en cuenta si el agua llega al hogar o si no, si hay que irlo a buscar y demás, ¿vale? Luego también hay proyectos, pero estos son ya proyectos más grandes, más de organizaciones muy vinculadas a los estados y demás. Tratamiento, reciclado, reutilización de aguas residuales, uso eficiente de recursos hídricos y sostenibilidad de la extracción y proteger los ecosistemas relacionados con recursos hídricos. Y luego medios de ejecución, que es aquí la clave donde entra toda la incidencia, el modelo de gestión del agua, público-privada y demás. Eso es un tema importante, es un tema que, por ejemplo, aquí mismo está afectando, ¿no? En Valladolid se hizo pública, ¿no? La empresa que gestiona el agua, y ha habido toda una serie de reacciones y de problemas enormes, ¿no? Entonces, yo os quería comentar, como este primer enfoque, ¿sí? Por los datos que he visto de Ghana, y que vemos aquí, ¿no? Ghana estaría por ahí, ¿no? Esto es, bueno, no sé si lo conocéis, que distorsiona los mapas en función de una variable, ¿no? Entonces, este sería el mapa de acceso a agua, ¿vale? De población que no tiene acceso a agua. ¿Sí? Como veis, África es como un claro lugar donde hay menos, esto quiere decir que menos del 40% de la población tiene acceso a agua, ¿vale? En India también parecería, y luego en zonas aquí, por ejemplo Chile, Argentina, pues quedaría bastante reducido. Pero, claro, al ser datos globales, no refleja muchas veces la diferencia entre rural y urbano, que en Ghana también pasa. En Ghana está sobre los datos que he visto de un informe que habla de lo que es muy bueno, se está sobre un 40% en población urbana de acceso y un 11% solo en zonas rurales de acceso a agua, ¿vale? Potable, agua, salud, ¿no? Y la mayoría de fuentes donde sacan el agua son fuentes abiertas, que dicen, ¿no? Superficiales, que son pozos abiertos o extracción de pequeños ríos y demás, ¿no? Que al ser abierto tiene todo el problema de contaminaciones, por tóxicos o por otro tipo de contaminaciones, por ejemplo, del tema de los animales, ¿no? Entonces, la clave es también hacer pozos cerrados, ¿sí? Entonces, por ahí va, pensamos que el agua, lo que hablábamos de las diarreas, pero también, por ejemplo, es un vector para enfermedades como el dengue, por ejemplo, ¿no? Para todos los mosquitos que se ponen y demás. Entonces, el planificar infraestructuras que tengan en cuenta el tema de las contaminaciones es clave.
Sí, os había preparado algunos datos del informe ese que os decía. Vale. Estos son datos generales de este informe que ha hecho Naciones Unidas y, la OMS y UNICEF, que si lo buscáis ha habido una actualización ahora en el 2017 que lo vincula con todo esto que os comentaba de los poderes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, 2.100 millones de personas carecen de agua potable, es un tercio, ¿no?, de la población. 263 millones dedican más de 30 minutos al día a ir a buscar el agua. Ese es el indicador que se utiliza para cuando la distancia al agua ya es una distancia que no es manejable, ¿no? Igual que se utiliza otro dato que es como mínimo 15 litros de agua al día por persona. Donde hay una emergencia, por ejemplo, hay que asegurar 15 litros, no para beber solo, sino para todo el tema de higiene o higiene del entorno. ¿Sí? Hay varios datos que nos hacen esos indicadores, ¿no? Bueno, aquí salen otros. 844 millones carecen de suministros de agua para consumo, 159 millones beben agua de fuentes superficiales, como ríos o lagos, lo que os comentaba de las fuentes superficiales. ¿Vale? Entonces, este sería el componente agua, ese sería el componente saneamiento. 4.500 millones de personas en el mundo carecen de aseos en el hogar para evacuar las excretas. Lo del hogar es importante porque es donde hay que hacer llegar todos estos servicios. ¿Sí? No sé si se ve o os lo digo. Os lo digo. Lo pequeñito. Bueno, os digo así un poco los titulares. Ahora veréis que el informe es, si os ponéis en la OMS, si ponéis agua y saneamiento, sale el informe. Hay un dato, por ejemplo, 892 millones defecan al aire libre. Esto es uno de los objetivos que hay que erradicar también, la defecación al aire libre, ¿no? Por todo el tema de intoxicaciones de acuíferos y demás. Vale. Y luego el componente de higiene, que es un componente que se trabaja mucho también en formación, es el tema de lavado. ¿Sí? Y jabón para lavarse y infraestructura para lavarse. Sí, algo que nosotros quizás ni lo pensamos, que es algo como que pintamos siempre, vayamos donde vayamos, pues tener acceso a jabón y un lugar donde haya agua para lavarse las manos es claro. ¿Sí? Y todo el enfoque de salud con esto, importantísimo. Entonces entiendo que los proyectos que hagáis irán un poco por estas líneas, ¿vale? No creo que hagáis estos más de recursos hídricos y demás, porque ya es como muy grande, ¿no? Vale. Entonces, si queréis, ¿cómo vamos de tiempo? A ver, preguntas, primero preguntas. ¿Qué os ha parecido esto que os cuento? ¿Lo sabíais todo este lío? No. No sonaba. Vale. Sonan algunas cosas, los ODS os sonarán, el WASH quizás también, ¿no? Si estáis haciendo cosas de cooperación, ¿no? Que algunos estáis en un máster o... no, o sea que sí, de máster de cooperación, ¿no? Bueno, vale. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Crees que enfoquemos a un tema? Cuéntanos. Me está surgiendo la curiosidad de cómo afecta el cambio climático en África. O sea, quiero decir que si hay concienciación o se están viendo ya efectos. Pues seguro que afecta. No sé. Yo te respondo. Los principales países los lugares donde mayor efecto está produciendo o mayor impacto está produciendo actualmente el cambio climático es precisamente todas esas zonas, es decir, las zonas que están cercanas a los trópicos, donde cada vez se produce más diferencia, o sea, los ritmos que existían antes fluviales de lluvias y todas esas cosas cada vez se están extremando más, o sea que es que afecta a todo el planeta, pero precisamente donde más está empezando, o sea, donde más afecta es en la franja en torno al Ecuador y en las zonas que tienen climas más extremos. Por añadir, uno de los objetivos es proteger los ecosistemas vinculados al agua tienen que ver con temas de cambio climático, pero también de qué se hace
en los entornos. Por ejemplo, las intoxicaciones por arsénico es una de las cosas que también pasan en según qué entornos. Sobre todo el arsénico se usa en la minería. Claro, minería también en las industrias madereras también lo utilizan. Sí, bueno, para pero tratar, en muchos, o sea, sí. es en general en toda la industria, pero la minería es muchísimo. Exacto, porque ecosistemas, proteger esos ecosistemas es clave, ¿no? Ya no solo del cambio climático, porque puede ser muy interesante verlo, pero la acción que hay de empresas y demás en torno al agua, en torno a la sostenibilidad de los ecosistemas es clave. ¿Sí? Cuéntanos. Yo quería también decir con esto que ellos tienen problemas bastante más importantes y la mayoría conocen el tema del cambio climático y no le dan ninguna importancia porque pues, eso, tienen problemas más reales. De hecho, para limpiar y demás, o sea, los que vayáis vais a ver que queman la basura. No tienen ni idea del cambio climático. Sí. A ver, cuando te falta agua, cuando te falta un poco de comida, al final el cambio climático, ¿qué te importa? Nada. Entonces, en las ciudades y demás sí que están promoviendo ya como medidas para cuidar el cambio climático. Hay un pueblo no piensa nadie por el cambio climático porque no sabe nada. El tema de contaminación es clave, lo que tú dices del tema de residuos. Por poneros un ejemplo donde sí que trabajamos es en los centros de salud, el uso que se hace de los residuos de medicamentos, ¿vale? Si no se tiene bien hecho esto, aquí tenemos por ejemplo los puntos SIGRE, ¿no? Las farmacias que tú llevas allí, el medicamento y lo destruyen de una forma controlada, Cuando la gente lo lleva, ese es el problema no lo también. tiráis por ahí. Pues el tema de medicamentos es también una fuente de intoxicación del agua. O sea, el agua al final es muchas cosas y va a parar más de lo que pensamos, ¿no? O sea, es clave el uso. Tratamiento reciclado. Lo que me comentabas de residuos, pues claro. Yo no estaba en Ghana, yo he trabajado, pero en América Latina varios años, pero también había un problema de gestión de residuos. Cosas muy rápidas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, solo para que sepáis lo que es Guatemala. Yo cuando fui no la conocía en absoluto y vine, vamos, pensando que era uno de los países más maravillosos del mundo, de verdad, ¿eh? Entonces, siempre que hablo de Guatemala la vendo, porque es que para mí fue una experiencia estupenda y además es que es un país que te sorprende en todos los sentidos. Es un país muy pequeñito que está en Centroamérica, ¿vale? Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, bueno, son esos 4 o 5 países que están en esa zona. ¿Qué pasa? Bueno, pues que están en una zona, ¿vale? Que os podéis imaginar, bueno, es una zona que está por un lado expuesta mucho a terremotos y expuestos a muchísimos huracanes, ¿vale? El país tiene 13 volcanes activos, ¿vale? Con lo cual imaginaros la cantidad de veces. Yo cuando estuve allí estuve esos 7 semanas y viví 3 temblores de tierra. 3. Es normalísimo, o sea, yo es que ellos allí es como, bueno, pues ya un ratito así, pero que claro, es que aquí a nosotros nos notas un día un pequeño temblor y ya estás asustado, pues allí es de lo más habitual, ¿vale? Básicamente todo el suelo es suelo selvático, ¿de acuerdo? ¿Cómo os imagináis que es el suelo de la selva? ¿Muy rico, pobre? Sí, en cuanto a cultivos, riqueza, ¿qué tipo de suelo creéis que es? Mejor, sí. ¿Rico? Sí. Sí. ¿Eh? Bueno, pues que sepáis que el suelo generalmente el suelo selvático es un suelo muy pobre, ¿vale? Es un suelo que tiene una costra muy pequeña, que prácticamente no genera humus, y entonces es un suelo que, aunque pueda parecer que tiene como mucha riqueza para lo que es la agricultura, pues es un suelo que no tiene resistencia, que prácticamente cuando se hacen las talas y se queman para poder después hacer la plantación de cultivos, pues duran muy poco tiempo y al poco tiempo el suelo ya deja de ser productivo porque no tiene, digamos, el suficiente suficiente colchón que le permita tener una duración más larga, ¿vale? Para poder ser productivos. Las características del país, bueno, pues es uno de los países donde prácticamente todavía se conserva aquí pone el 62%, a mí me decían más cifras cuando estaba allí, yo creo que son más cifras, ¿vale? Hasta el 70-80% de la población es indígena, indígena es muy indígena, ¿vale? No como en otros sitios de Sudamérica, que ya es verdad que ha habido muchísima más
muchísima más mestizaje, sino que realmente es que en Guatemala la población indígena, bueno, como veis aquí, siguen conservando muchísimas tradiciones culturales. Ha existido siempre mucha separación entre lo que eran los que se llamaban los ladinos, que son los descendientes de los blancos europeos que fueron a Guatemala, y los indígenas, que han estado siempre muy segregados y muy apartados, ¿vale? Y entonces pues los indígenas se mantienen con una cultura muy intacta. Están los ladinos, que ya os digo que son los blancos europeos, los mayas, que es el grueso más importante de la población indígena. Los mayas, sí, los mayas esos que hacían las pirámides y todas esas cosas, ¿vale? Los incas, que son muy parecidos a los mayas, y los garífunos, que son descendientes de los negros esclavos que se llevaron a toda la zona del Caribe. También algunos de ellos, cuando el siglo XVII, XVIII, se llevaba allí mano de obra para trabajar, hasta el siglo XIX, pues algunos de ellos se los llevó a Guatemala para trabajar en los campos, porque la población indígena era físicamente como menos resistente. Entonces decían, bueno, pues nada, nos traemos a los otros y mucho mejor. Problema que os podéis imaginar, pues como todos los sitios. En Guatemala, ¿quién es la que sufre la principal pobreza extrema? La población indígena. Los ladinos, pues no viven mal, ¿vale? Y los indígenas, ya digo que los mayas, incas y garífunas, fundamentalmente. Pero sobre todo, bueno, no vamos a ver. Así que os podría decir nada, esto, ¿no? Bueno, algunas cuestiones que tiene Guatemala, ¿vale? Primero, un problema enorme, y además es muy reciente porque es del 97, es de la diversidad étnica y cultural que existe en el país. Es decir, todavía la población además indígena se siente muy acomplejada o sea, han sufrido todo eso en el 97-98, la última vez que hubo un conflicto importante. Entonces te das cuenta que, o sea, yo cuando llegué allí y que llegué a una zona además que es bastante, está muy retirada de los centros de los núcleos urbanos y que está en el propio altiplano, sí que veía que al principio, o sea, ni siquiera se te miran a la cara cuando eres blanquito, como yo, ¿vale? Es decir, porque o sea, sienten miedo, se sienten muy acomplejados, y es que pasas con ellos y bajan la cabeza y como que intentan que no lo salgan. A mí es una cosa que, por ejemplo, no sé, me impresiona mucho, ¿vale? Bueno, lógicamente hay problemas con los derechos humanos, democracia, lógicamente. Es uno de los países, eso no sé si lo habréis oído alguna vez también, que Centroamérica ya sabéis que es en general todos, una vez es Honduras, otra vez es El Salvador, Nicaragua, y también Guatemala es uno de los países que tienen las tasas de criminalidad y violencia más altas del mundo, ¿vale? Desigualdad entre hombres y mujeres y contaminación medioambiental. Bueno, solo por situarnos, ¿vale? El sitio donde yo estaba es el departamento de San Marcos, que está en esa zona de allí. Esto ya de aquí es México. Bueno, allí no le conocen como San Marcos, lo conocen como San Narcos. Os podéis imaginar por qué, ¿no? Le llaman San Narcos a esa zona de ahí. Bueno, pues es una zona muy pobre. Y no, para que veáis un poquito cómo es, ¿vale? A ver, es una zona que está en el corredor de la droga. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque en Guatemala no se produce y no se consume, lo que sí que es verdad que hay es que hay muchas plantaciones de adormidera. Entonces, como suplemento o como complemento a las plantaciones, prácticamente toda la economía es agrícola, ¿no? Sobre todo coles de Bruselas, que se traen a Europa, y maíz, que consumen ellos. Y no hay más. Es que no encuentras más, ¿vale? Y entonces lo que hacen es, de forma también como complementaria, hay gente que planta adormideras. El gobierno lo admite, lo consiente como una actividad económica alternativa y ya está. A ver, no me quiero liar mucho. Bueno, esto es un poco las casitas que veis allí, casi según la Biblia dices, joder, qué casita más mona, parece un chalecito ahí en la selva. Bueno, que sepáis que al final son construcciones muy frágiles, muy débiles, son 4 chapas que dentro no tienen nada, porque por supuesto, como lo que os ha dicho, allí no hay acceso a agua corriente a las viviendas, por supuesto tampoco hay saneamiento, no hay nada, ¿vale? Sí, parece así como muy mono, muy grandecito, muy verde todo, pero tienen las cosas básicas. Bueno, estas son un poco las plantaciones, ¿vale?
Y esta es los campos de adormidera que te encontrabas por allí. Bueno, a ver, vamos a pasar al tema del agua. ¿Veis? Primera cuestión, ¿vale? El acceso al agua potable. ¿Vosotros cómo os imagináis? ¿Os imagináis que Guatemala es un sitio que puede tener problemas para tener acceso al agua potable? En el sentido de, ¿creéis que tienen carencia de agua, como a lo mejor parece que pensamos en climas más desérticos, africanos? ¿Tendrán agua o no tendrán agua? Así, en apariencia, ¿qué parece? Agua parece que hay, ¿no? Agua hay, pero no potable. Agua hay. Agua hay, vale. ¿Qué pasa? Que una cosa es que haya agua y otra cosa es que el agua llegue a la población. ¿Cuál es la...? Vete avisándome, que yo me pongo a hablar. ¿Eh? 5 minutos. Yo me pongo a hablar y... A ver, el problema que tiene Guatemala es que sí tiene agua. De hecho, tiene 7 veces más, o sea, tiene como en cuanto al agua que llueve y todo eso, ¿vale? Tiene 7 veces más del agua que realmente necesitaría por la población. Y sin embargo, el 95% del agua está contaminada. Solo el 40% de la población tiene, o sea, el 76% de la población tiene acceso a agua potable y en el agua rural solo el 40%. Los números, bueno, van cambiando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Diréis, pues, a ver, ¿por qué creéis que no tienen, bueno, no tienen agua y tampoco, venga, pasa? Y luego hay otra cosa, que no es que no tengan agua, sino que las aguas sucias están así. ¿Vale? O sea, no llega agua limpia, utilizada, que podamos beber con seguridad, pero además es que tampoco las aguas sucias, es decir, yo lavo la comida, me lavo las manos, y directamente vuelve a ir al suelo. Y además transcurre superficialmente por la vivienda, pues como veis aquí estos niños que están jugando y eso todo cae ahí, eso no es agua de lluvia que haya caído, no, eso es el agua que está cayendo de ese fregadero que hay ahí, ¿vale? Y lo que tenéis aquí, esto es uno para el pueblo. Esto es una letrina. ¿Sabéis lo que son las letrinas? Sí, ¿no? Vale, pues hay una letrina por pueblo. Hay algunas casas, algunas viviendas que yo que sé, que se han construido ellos una en su propia vivienda, pero hay en otros sitios que es que había una a la entrada del pueblo, una y ya está, y eso es lo que se utiliza. ¿Vale? Cuando ya sabéis, nos lo ha hablado un poco también, pero bueno, una de las cosas también que es un problema con el agua siempre es lo mismo, y es que como el agua normalmente se centra mucho, o sea, es muy necesaria en el trabajo doméstico, aparte de también la agricultura, pero por supuesto mucho en el trabajo doméstico, en la limpieza, en la cocina, en el lavado y tal, al final cuando hay que traer agua, cuando hay que hacer alguna tarea relacionada con agua, ¿quién es la que dedica mayor parte del tiempo y los mayores esfuerzos para poder acceder al agua y así le está quitando el tiempo a su propio trabajo, formación, tiempo libre o lo que sea? La mujer, ¿vale? Aquí se viven los animales con las personas, todas juntas, ¿vale? O sea, no hay separación, esto es bueno, quiero decir que está muy poco separado y claro, como las construcciones y las condiciones de higiene son muy básicas, pues vemos que aquí, por ejemplo, la casa estaba justo detrás, no hay ningún tipo de limpieza, todo es muy de separación, de medidas higiénicas de ningún tipo. Aquí es lo mismo, ¿ves? Lo que os decía, aquí están lavando y directamente todo el agua que se vierte pues queda aquí. Estos de aquí, bueno, pues estos de aquí son los afortunados, ¿vale? Esto no se ve muy bien, esto es una tubería, esto es un río. Aquí, esto era el núcleo de población más importante que había en la zona de San Marcos, que se llama San Lorenzo, y en ese sitio sí que hay algunas personas que tienen baño en casa. Tienen baño en casa, como nosotros, tiran de la cadena, ¿Qué pasa? Que aquí nosotros tiramos de la cadena y el agua va a una depuradora. Las aguas sucias, las aguas residuales van a una depuradora, ¿no? Las grises y las negras. Allí no. Allí cada uno construye su casa donde le parece bien. Si tiene capacidad se puede poner un baño y después lo que hace es que sacan la tubería y viven directamente al río. Claro, pensar que ahí después a lo mejor río abajo a 300 metros pues hay otra aldea, o a 3 kilómetros hay otra aldea donde no tienen eso y cogen directamente el agua del río para beber. ¿Vale?